Chce se mu hnul sem zvracet. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de The Plastic People of the Universe y trajimos esta pieza a colación porque se relaciona con el tema que vamos a tratar hoy y es cómo la música, a diferencia de lo que creen muchos o algunos, supera la función del simple entretenimiento y empieza a cumplir un papel estético, pero también político en nuestro diario vivir. Y en este sentido encontramos que la música se codifica como un mecanismo de lucha y de resistencia que construye órdenes y construye formas concretas de vida. Y por eso lo encontramos en procesos de luchas como reivindicaciones sociales, como movilizaciones sociales. Y por eso hoy queremos hablar acerca de la Revolución de Terciopelo. Y para eso hemos invitado a Julián Torres y a Camilo Carvajal, que son expertos en el tema. ¿Cómo están? Buenos, Daniel, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Espero podamos dejar el tema lo más claro posible. Así es, Dani y Juli, buenas tardes. De verdad que es un placer siempre hablar de estos temas, ¿no? Sí, claro que sí. Nos alegra mucho tenerlos. Y bueno, para aprovechar el tiempo, quisiera que me contaran rápidamente qué pasó en 1989, qué es la Revolución de Terciopelo. Claro que sí, Daniel. Entonces, se le llama Revolución del Terciopelo a un movimiento pacífico que ocurre en este año y que tenía como fin derrocar al gobierno comunista de la ya extinta Checoslovaquia. Recordemos que esto se convirtió en lo que hoy conocemos como República Checa y Eslovaquia. En ese momento de la historia existía un régimen muy represivo en esta parte del mundo que venía desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y el hecho fue que el 16 de noviembre de este año del 89 se dieron una serie de marchas encabezadas por estudiantes que lo que buscaban era reclamar derechos y libertades que hasta entonces habían sido negadas por un régimen que se venía manejando desde el Kremlin. Estas protestas fueron recibidas con una represión, una violencia fuerte por parte del gobierno. Un día después ocurre prácticamente lo mismo. La conmemoración de un estudiante termina en una represión muy violenta, y ya para el 27 de noviembre una serie de gremios y de sindicatos se unen a la protesta y se convierte en una protesta de talla nacional, en donde la población, los trabajadores y principalmente los estudiantes logran sacar a este gobierno comunista y comenzar a implantar un régimen democrático. Y gracias a ellos que 4 años después Checoslovaquia desaparece como tal. Bueno, además de esto, cabe resaltar que estamos hablando de pues, una Unión Soviética debilitada. Y bueno, es por esto que hoy por hoy tenemos estos dos países aparte con regímenes democráticos. A esto se le conoce como la Revolución del Terciopelo, a esta serie de marchas y movimientos que terminaron derrocando el gobierno comunista de Checoslovaquia. Ok, y bueno, ¿por qué es llamada Revolución de Terciopelo? ¿Qué elementos hicieron que detonara, que llegáramos hasta ese punto? Claro, que el nombre de Revolución del Terciopelo se le da por el carácter más intelectual y pacífico que tuvieron todas esas manifestaciones, este movimiento, porque a pesar de que estamos hablando de una represión violenta por parte del gobierno checoslovaco y en general de la Unión Soviética, pues los medios que se utilizaron acá fueron medios pacíficos, medios suaves y sobre todo sí medios bastante idos hacia la intelectualidad, más que al combate físico o a un combate armado. Es por esto de hecho que se le llama Revolución del Terciopelo. Ok, y bueno, hablábamos al principio cómo la música tiene un papel importante en estos procesos. En ese sentido, en este proceso histórico en particular, ¿en dónde entra la música, la cultura y otras manifestaciones artísticas? Ok, sí. Ahí, para hablar de ello, tenemos entonces que hablar brevemente de los antecedentes. Hay dos momentos que podemos marcar como hitos históricos que gestaron lo que se conoce como la Revolución de Terciopelo. El primero fue la llamada Primavera de Praga, que
que ocurre en 1968 y en donde se trata de instaurar por vías políticas un régimen que cuente con muchas más libertades, que sea menos represivo que el régimen soviético, sin dejar de lado el sistema socialista que la Unión Soviética imponía. Y esto fue recibido muy bien por la población, pero muy mal recibido por el Kremlin. El Kremlin inmediatamente mandó una serie de tropas, tanques, soldados que reprimieron cualquier intento de democratización o de generar libertades dentro de Checoslovaquia. Y también tenemos en el 77 la llamada Carta 77, que fue un manifiesto en el que los intelectuales de la época clamaban la adición, digamos, o más bien el cumplimiento de los derechos humanos constatados en el Acuerdo de Helsinki, al cual se había acogido Checoslovaquia. Es decir, había un acuerdo por los derechos humanos que no se estaba cumpliendo por parte del gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí tenemos un momento y una manifestación. La manifestación es la carta y el momento es esta primavera de Praga. Desde allí, a pesar de que, mejor dicho, el intento por cambiar el régimen, por volver al régimen uno más humano fracasó, la música se volvió poco a poco el vehículo, digamos, de los reprimidos, de las nuevas ideas, de estas ideas que se empezaron a gestar en el 68. No solo la música, sino en general la cultura. Podemos verlo en la literatura, podemos verlo en el arte, pero la música cobra una especial importancia. ¿Por qué? Porque dado que en ese momento no se podía hablar abiertamente de un régimen distinto al que estaba o realizar cualquier crítica al régimen por miedo, bien fuese a perder trabajo, a ser reprimido de manera violenta por las autoridades checoslovacas, lo que se optó fue por transmitir todas estas ideas a través de las muestras culturales, de aquello que el gobierno no podía, digamos, monitorear constantemente o de manera efectiva. Y es por esto que la música se vuelve ese lenguaje o esa vía que permite esparcirse y hacer que estas ideas que se empiezan a gestar, estas ideas de derechos humanos, de libertades políticas, de libertades civiles, se esparzan. Y de cierta manera diría yo que fue gracias a la música y a las manifestaciones artísticas y culturales que pudo, seguir viva las ideas de la primavera de Praga, y no solo seguir vivas, sino seguirse desarrollando y llegar hasta donde no habían llegado, y culminando básicamente en la revolución del terciopelo. Perfecto. Y Camilo, ¿tú qué opinión tienes del papel de la cultura y de las expresiones artísticas en este proceso? No, pues Dani, como decía Juli, a partir de la primavera de Praga y de que era necesario llevar a tanta represión para calmar los aires o pues para calmar esa amenaza ante una posible revolución, empezó el proceso de la normalización y empezó a gestarse de entre las cenizas de esa primavera de Praga, empezó a gestarse lo que son nuevos movimientos y lo que son nuevas culturas que trataron de sembrar el disenso, que es la parte importante, yo creo, de la cultura y del arte en este movimiento y en este proceso que culminó en la revolución de terciopelo, y es sembrar el disenso y esparcirlo a través de la cultura, a través de la música, ¿sí? Eso a grandes rasgos. Un ejemplo es lo que estamos viendo de Karel Kryl, una canción que detalla más o menos cómo él vivió, cómo alguien en Praga viviría la forma en la que los tanques y los soldados entraron. Vale. Y hablábamos al principio de The Plastic People of the Universe. ¿Cómo entran ellos en este proceso? Bueno, pues The Plastic People of the Universe es una banda pionera, no solo en procesos políticos, sino también en la música. Ellos tienen unas influencias muy importantes de todo lo que estaba pasando en Europa Occidental, en Norteamérica. Ellos tienen influencia de la banda de Andy Warhol sobre un Velvet Underground, y empiezan este movimiento. Muchos los consideran como los líderes, probablemente no, simplemente es algo que se fue dando de lo que sería el Underground Prague.
y está basado básicamente en la confluencia de intelectuales, de músicos, de artistas, de poetas que buscaban la libertad, que buscaban la posibilidad de tener un disenso donde no era permitido ese disenso y donde cualquier forma de expresarse era reprimida. Y así vemos cómo la música y el arte va acompañando todo ese proceso y se va gestando a través de una banda como The Plastic People of the Ok, entonces entendemos cómo la música y las demás expresiones artísticas sirvieron como ese vehículo para dar el mensaje de disidencia, ¿no? Y ahora quiero que puedan hablar un poco de qué hizo especial a The Plastic People of the Universe. Algunas características de esta banda. Ok, la banda es fundamentalmente, o bueno, viene de toda esta idea experimental, profundamente psicodélica también. Estábamos entrando en la década de los 70 cuando empiezan esta gente a hacer música. Y precisamente Iván Girús, el productor musical, lo que te decía, viaja a Norteamérica, conoce gente, le encanta el rock and roll y empieza a traer esas ideas y a mezclarlas también con algunas tradiciones que se tienen en Europa del Este, ¿no? Musicalmente hablando. Entonces también se llega a sentir un poco de sabor medio gitano, con tintes, con la viola y pues mezclado con la batería y con guitarras, que realmente es un ritmo fusión, es un ritmo pues para ese tiempo muy experimental. Y eso lo hace muy especial porque es que también plantean el disenso en muchos aspectos y en el aspecto estético también. Por otro lado, la parte política, de por sí ellos no tienen un gran acervo de canciones con letra política, pero una en especial sí lo es. Y ese en inglés tiene nombre de 100 Points, que básicamente es un manifiesto frente al miedo y no al miedo de ellos, sino al miedo que refleja el régimen cuando un régimen es ilegítimo. Demuestra ese miedo ante el arte, ante la memoria, y eso queda planteado en esa canción especialmente, que sería genial poderla poner tal vez unos segundos acá. Sí, claro que sí, eso mismo te iba a decir. Quisiera que pudiéramos escuchar un poco de esta canción. Y bueno, damos muchas gracias por acompañarnos, por esa explicación tan detallada de este proceso histórico tan importante. No sé si quieren agregar algo más. No, pues muchas gracias de verdad, Daniel, por la oportunidad. Espero haya quedado claro. Y nada, sí, recordar cómo pues todos estos manifestaciones como la música juegan un papel tan importante y llegan a ser hitos históricos, pues como en este caso. ¿Quién diría en su momento que en el 68 una banda de gente extraña allá en Praga, que nadie conocía y que terminó arrestada por la policía, iba a volverse en un ícono, por lo menos, o un hito de lo que llegaría a ser una revolución completa? Entonces sí, dejar quizá esa reflexión. Sí, de pronto, y pues nada, agradecerte Dani por la invitación, agradecer a Juli por el crecimiento del debate y pues nada, dejar en claro que la música es más que entretenimiento, la música es un medio para difundir ideas también. Y The Plastic People of the Universe y la revolución de Terciopelo es un gran ejemplo de esto, de cómo las ideas y de cómo el arte y la música pueden convertir el disenso que nace en corazones que quieren o buscan la libertad, cambiar un poco o mucho, como si lo lograron en su momento con la revolución de Terciopelo.
Así es. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Vale, a ti. Vale, tío, adiós, hasta luego.